Estamos hablando tanto de toda esta moda de los datos, de la fábrica de datos y de cómo a través de los datos se puede transformar la venta de un producto a la venta de una experiencia, pero como es una gran moda en la que todos quieren estar subidos también, hay mucho de mala praxis, hay mucho de éxito y de fracaso. Entonces, un poco la idea es que me cuentes cuál es la situación del mercado en relación a estas mala praxis o a estos pequeños sesgos que hacen de que los proyectos no sean exitosos. Ujú. Mira, ahí te traigo dos estadísticas que puso sobre la mesa Gartner en el año 2022. La primera es que el 52% de los proyectos de datos que hoy en día se ejecutan no están alineados al negocio, y la segunda es que el 69% de las personas que hoy en día llevan adelante roles como CDOs o CDAOs, es decir, esas personas que hoy en día lideran los equipos de datos en las organizaciones, se les hace muy difícil demostrar el valor de sus proyectos. Y desde mi perspectiva eso tiene que ver mucho con la falta de confianza que existe en las organizaciones respecto de que el dato es un activo estratégico, que hay que gestionarlo para tomar mejores decisiones y mejorar las acciones de valor. Eh, y la realidad es que esta falta de confianza tiene que ver con que muchas veces se adquieren, ¿sí?, soluciones tecnológicas, o se realizan inversiones tecnológicas que no están alineadas a lo que el negocio verdaderamente necesita. Es decir, se sobredimensionan soluciones de tecnología sin tener en cuenta, digamos, cuál es el objetivo real de negocio. Y por otro lado, muchas veces no se entiende el nivel de madurez analítico, ¿no? Muchas veces nos proponemos llevar adelante soluciones analíticas que para nuestro negocio en este momento son muy ambiciosas, y demoramos mucho tiempo en mostrarle un resultado al negocio. Muchas veces se trata de entender en qué nivel de madurez analítica estoy, es decir, yo primero tengo que entender lo que pasa en mi negocio para después predecir, ¿no? Para después entender qué va a pasar y por supuesto ir ojalá hacia un momento más prescriptivo en donde yo accione en función de lo que va a pasar. Pero muchas veces esto en las organizaciones no se da, se demora mucho tiempo en implementar soluciones. Eso el negocio, las mesas de dirección no lo ven, y bueno, por eso es muy difícil, ¿no?, tal vez demostrar el valor. Hay algo que me parece interesante, que lo habíamos hablado antes, que tiene que ver sobre definir bien los objetivos. ¿Para qué voy a hacer análisis de datos, no? Y vos habías contado que había tres objetivos. Mejorar el revenue, achicar los costos y minimizar los riesgos. Es muy importante tener bien identificado eso antes de empezar el proceso, ¿no? Sí, y ahí te contesto con un concepto que ya está bastante acuñado en el mercado, que es el de Data Strategy, ¿no? O estrategia de datos. La realidad es que cuando yo te decía y te hablaba de esta estadística de la no alineación de los proyectos al negocio, tiene que ver con esto, ¿no?, con la ausencia de una estrategia de datos. Básicamente hoy tener una estrategia de datos es sentarse, hacer la pausa y decir cuáles son estos objetivos que vos me estás planteando, o sea, cuáles son estos drivers estratégicos hacia donde quiero apuntar, y en función de esos drivers estratégicos de incremento de revenue, reducción de costo, mitigación de riesgo, permear, ¿no?, para abajo, y desde ahí entender con mis mandos medios cuáles son esos proyectos de datos o esos productos de datos que tengo que llevar adelante e implementar, ¿no? Creo que esa es una de las respuestas. Por supuesto, después viene la tecnología, y así como hablábamos de esta falta de criterio de inversión, creo que la respuesta está ahí, ¿no? La respuesta es tener una estrategia tecnológica. La respuesta es, en función de los productos de datos que yo quiero implementar en el corto plazo, poder plantear mi arquitectura y, por supuesto, mi arquitectura tecnológica, digo, ¿no? Y, por supuesto, plantearla con una visión de escalabilidad a largo plazo. Pero tal vez no hace falta hacer ese nivel de inversión que en este momento para mí no es affordable, digamos. Por ahí podemos salir y adquirir tecnología que nos permita meter los primeros goles, se dice en el mercado de Data Analytics, para luego implementar soluciones más ambiciosas y hacer crecer mi arquitectura tecnológica, ¿no? Creo que es muy importante el criterio de inversión ahí. Ahí se dan, Gonzalo, un poco
las situaciones estas de mala praxis? O sea, cuando la empresa de repente o quiere hacer una inversión baja o no tiene bien definida su estrategia. ¿Dónde están las situaciones estas de mala praxis en las empresas específicamente? Yo creo que está, digamos, en la falta de conciencia de tener una estrategia de datos que se conecte verdaderamente a la estrategia corporativa. A veces salir a comprar tal vez de forma apresurada tecnología sin tener en cuenta esta estrategia que te digo. Y después creo que también la mala praxis va por un tema más de práctica y de gobierno, y no de gobierno, ¿no? Y de modelo de gestión, ¿no? A mí me gusta decirle. La realidad es que uno en las organizaciones tiene conversaciones más estratégico-tácticas como las que te estoy planteando hasta ahora, pero después hay que ejecutar, ¿no? Hay que llevar a la operación. Y la realidad es que el gobierno de datos es una práctica y dentro de esa práctica hay distintas áreas de conocimiento que yo tengo que llevar adelante para que los datos que consumen los productos de datos que yo planteo sean confiables, ¿no? Y eso va por el lado de procesos y de personas. Es muy importante que las personas lleven adelante procesos sobre el ciclo de vida del dato que me permitan a mí confiar en la información. Y cuando te hablo de modelo de gestión, te hablo de lo siguiente, ¿no? Al final del día, el producto de datos puede ser un output, ¿no? Puede ser una salida, pero la realidad es que es muy importante en los proyectos de datos hablar de cambio de comportamiento y hablar de acción de valor. El cambio de comportamiento es todo aquello que yo tengo que generar en mi organización para que mi producto de datos se utilice y básicamente me permita llevar adelante la acción de valor hacia mi cliente que yo estoy esperando. Y la acción de valor es la pregunta de negocio que yo estoy contestando con el dato, ¿no? Cuando lo convierto en información. Entonces, creo que eso se logra en la ejecución de los proyectos con modelo de gestión. ¿A qué me refiero con modelo de gestión? Concretamente es no solamente acompañar a los equipos de datos para que comprendan al negocio, sino acompañar al negocio para asegurarnos de que lo que le estamos brindando realmente le está contestando esa pregunta, ¿no? Creo que ahí está la clave, tal vez las 4 claves que recorrimos para hacer que los proyectos tengan sentido, ¿no? Y agreguen valor. ¿Cómo es la metodología que usa el equipo Novacorp cuando se sienta con un cliente y quiere hacer las cosas bien, digamos? Que no haya problemas, que no haya lo que hablábamos recién, mala praxis, digamos. Bien, ahí la realidad es que en Novacorp hemos desarrollado un framework como tal, ¿no? Hoy en día existe un framework como tal que le decimos framework de generación de productos de datos, que contándolo sencillamente tiene como 2 grandes patas, ¿no? Lo que es la gestión de los productos de datos como tal y el delivery, ¿no? De los productos de datos. Cuando hablamos de gestión de productos de datos nos referimos a 3 momentos. Antes hablábamos un poquito de la estrategia de datos. Ese es el primer momento. Es básicamente donde nosotros nos sentamos con las personas que hoy en día lideran una organización y entendemos dónde verdaderamente está apretando el zapato y intentamos balancear lo urgente con lo importante, ¿no? Es muy importante entender eso porque muchas veces hay que cambiarle la rueda al auto mientras está andando, ¿no? Entonces, es muy importante resolver esa urgencia, pero también no perder de vista la estrategia a largo plazo. Una vez que nosotros tenemos ese entendimiento, ya sabemos con qué sponsors tenemos que hablar, con qué stakeholders tenemos que hablar. Y es ahí donde tenemos un proceso de discovery inicialmente, en donde entendemos cuáles son las problemáticas e iniciativas que ellos tienen con data que no están pudiendo resolver. Y a partir de eso definimos los proyectos, definimos los productos de datos y los diseñamos y los priorizamos en función al impacto y en función a la viabilidad de implementación que tienen. Eso lo que nos desprende es una agenda de transformación, en donde yo me siento y a nivel awareness puedo darle tranquilidad a una organización de su norte de transformación, de cómo va a usar los datos. Hay otra parte muy importante dentro de la gestión de los productos que es el diseño a detalle,
Nosotros hemos desarrollado un proceso que se denomina Agile Inception, que lo que hacemos ahí adentro es, con ese producto de datos que quedó priorizado y con el sponsor y con el usuario, bajamos un backlog. Bajamos un backlog, un plan de releases y definimos cuál es el mínimo producto viable que nos permita mostrar valor en el menor tiempo posible, pero no solamente es un proceso ágil como tal, sino que tiene un tinte de data que está pintado tal vez de toda nuestra experiencia de todos estos años, ¿no? Que es lo que te contaba antes. No implementemos un proyecto si no tenemos claridad de la acción de valor que vamos a hacer con ese dato y si no entendemos cuáles son todos los comportamientos que hay que generar a nivel organización para que eso se lleve adelante, ¿no? Entonces somos muy de entenderlo al principio e implementarlo después, y cuando me meto en implementarlo después, ahí es donde nos metemos en este proceso más de Customer Success Management, ¿no? La realidad es que hoy en día hay todo un equipo de consultoría en Novacor que trabaja día a día en los proyectos, no solamente, digamos, ganando claridad y aprendiendo mucho de las industrias, de los clientes con los que trabajamos, sino haciendo esto que te digo, ¿no? Acompañando al negocio en los proyectos que implementamos. Nosotros le decimos BDS, se llaman Business Data Specialists, en algún momento McKinsey le ha puesto Data Consultant. La realidad es que el nombre fue mutando en el mercado, nosotros el nombre que elegimos es este, pero básicamente tienen como esa tarea del día a día, ¿no? De llevar adelante esa gestión de los productos de datos. Y después, por supuesto, hay una práctica de delivery que hoy en día la tenemos muy, muy pulida, que es cómo, desde el punto de vista de la integración, el almacenamiento, la persistencia y la posterior, digamos, visualización en una capa de negocio o también en analítica operacional, viendo desde el punto de vista más predictivo, cómo en todo ese ciclo de vida del dato tenemos personas que están constantemente agregando valor y entendiendo la solución desde el punto de vista de gobierno, ¿no? Es muy importante tener un catálogo de gobierno de datos que me permita entender las soluciones que genero. Es muy importante tener una metodología de data quality como tal, que me permita limpiar los datos en la forma en la que lo espera el negocio y ajustado a lo que espera el negocio, ¿no? Es muy importante entender cuál es el umbral de calidad respecto de una variable que está esperando el negocio para tomar una decisión. Si voy a colocar una campaña, es muy difícil que yo lo haga con un 80% con un 20% de cobertura, digamos, de correos electrónicos. Es raro. Entonces, hay que entender un poco eso, ¿no? Con lo cual, creo que esto resume el framework de generación de productos de datos de Novacorp, y desde la gestión hasta el delivery, y hacer que estos dos procesos convivan. ¿Y finalmente cómo se vincula toda esta metodología que ustedes tienen con todo lo que es la cultura del data driving, digamos, de las organizaciones actualmente? Ahí, digamos, tener una cultura data driven hoy en una organización es, al final del día, tener conciencia de adoptar el uso del dato como activo estratégico. Y acá, digamos, la realidad es que para nosotros son importantes tres momentos, ¿no? que forman parte tal vez de nuestro framework de intervención en nuestros clientes. Un momento de awareness, ¿sí? En donde yo me concientizo, como te decía antes, de cuál es el mejor proyecto para hacer en el momento en el que estoy y cuál es mi agenda. Desde el punto de vista del governance, cuáles son esos lineamientos, estándares y cuál es la mejor forma de adoptar una práctica de gobierno de datos en mi organización, si tengo que montar una oficina de datos, si es más conveniente tener una oficina de datos y también un centro de excelencia, entender en función a mi realidad organizacional cuál es mi mejor modelo de governance. Y después, por supuesto, a nivel arquitectura, ¿no? Y ahí conecto de vuelta con el criterio de inversión. Creo que lo que tiene el framework de intervención de Novacorp es justamente eso, que de repente conecta el awareness, conecta estrategia, conecta gobierno y conecta con arquitectura para que todo tenga sentido. Para después pasar a un momento en donde yo me pongo data value ready, decimos nosotros, en donde hacemos un setup de procesos, personas y tecnología en función de todo lo definido previamente, y después ya me pongo a hacer delivery de productos de datos, ¿no? Contestando la pregunta, creo que la cultura data-driven son comportamientos, y la única forma de generar esos comportamientos es con comunicación, con capacitación y teniendo las cosas claras, ¿no? Pero teniendo las cosas claras desde el principio.
Es muy importante entender el dato como activo estratégico, definir mi estrategia, mi governance, mi arquitectura y a partir de ahí ponerme a trabajar, ¿no? Y por supuesto, siempre en función, insisto con esto, siempre en función de una pregunta de negocio, siempre en función de una acción de valor. Al final del día, tenemos que hacer lo que le interesa al negocio. Las organizaciones tienen que ser data-driven, sí, recontra, pero nunca tienen que perder de vista, digo, las oficinas de datos, los centros de excelencia, siempre estar muy, muy conectadas con el negocio porque es lo que verdaderamente importa y lo que nos permite al final del día implementar soluciones cada vez más ambiciosas, ¿no?